todos, nuevamente nos encontramos pasando las clases de Química Orgánica 2. Hoy día 14 de marzo del 2022 recordamos un poco lo que ha pasado con la pandemia. Ya la universidad y el país estaba cerrado hace 2 años y hasta el momento no estamos pudiendo salir de esta tragedia. Yo les pido que ustedes se cuiden mucho, por favor, para evitar contagiarnos y seguir con esto. Tratar de volver a la universidad lo más pronto y tener las clases presenciales. Ahora vamos a continuar con las reacciones de los compuestos carbonílicos, esta vez con reactivos organometálicos. Normalmente vamos a utilizar los reactivos de Grignard, que son los más baratos, los más fáciles y los que tienen menos problemas de reactividad, no como el sodio, el litio, el potasio. Entonces, si recordamos, el halogénuro de alquilo con magnesio metálico en un ambiente absolutamente fuera, en el que el agua esté completamente exenta, hacemos el reactivo de Grignard, el halogénuro de alquil magnesio. Y puede ser fenil también, ¿no? Y esto depende de lo que nosotros queramos obtener. Entonces, los compuestos carbonílicos reaccionan con el reactivo de Grignard, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, el grupo alquilo con este par de electrones ataca al carbono deficiente en electrones y se forma esta especie. Esto es casi iónico, ¿no? El magnesio es muy electronegativo respecto a lo demás. Y tenemos ya incluido este grupo R y tenemos el oxígeno. Finalmente, con una hidrólisis ácida, quiere decir que tenemos agua acidulada, obtenemos un alcohol. Entonces, cuando usamos los compuestos carbonílicos con reactivos de Grignard, lo que vamos a obtener son alcoholes. Y cuando usamos formaldehído, como esta es la fórmula del formaldehído, lo que vamos a obtener siempre es un alcohol primario. Cuando usamos un alcohol superior, en este caso R puede ser también un fenilo, vamos a obtener un alcohol secundario. Y cuando usamos cetonas, ya sean simétricas o asimétricas, lo que vamos a obtener son alcoholes terciarios. Son muy buenos métodos estos de compuestos organometálicos, como el señor Grignard ha hecho. Ustedes saben que Grignard ha abierto al mundo. Con esta reacción, con este proceso, Grignard ha ganado el premio Nobel en 1912 y estaba haciendo justamente la obtención de alcoholes para obtener alcoholes con compuestos carbonílicos. Una cuarta reacción que tenemos nosotros y que la utilizamos mucho es la reacción de oxidación, como estamos viendo ahora. Entonces, los aldehídos y las cetonas tienen una diferente manera de comportarse frente a los oxidantes. Para los aldehídos, como los aldehídos tienen un estado intermedio, si quieren de oxidación podemos reducirlos o podemos oxidarlos, vamos a hacer la parte de oxidación. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar los oxidantes fuertes que conocemos, el dicromato de potasio, el permanganato de potasio, el óxido crómico, en fin, que son, o manganeso, dióxido de manganeso activo, que son oxidantes fuertes. Y utilizamos para ambos en un medio ácido o básico de acuerdo a nuestros intereses caliente o frío, y lo que vamos a obtener son ácidos carboxílicos, ¿no? Entonces, el aldehído con permanganato de potasio con dicromato de potasio tiene como resultado un ácido carboxílico. Esa es la oxidación. Pero hay un oxidante que es con un complejo que han debido hacer tal vez en Orgánica 1, que es el complejo de diaminplata, ¿no? Tenemos dos grupos aminos, la plata que está ionizada positivamente y es un hidróxido. Entonces es un medio alcalino. Y este reactivo, el diaminplata, se llama reactivo de Tollens. Entonces, cuando hacemos reaccionar un aldehído con el reactivo de Tollens en medio de un álcali como el hidróxido de sodio, vamos a oxidar el grupo carbonilo a carboxilato. No vamos a obtener un ácido, vamos a obtener una sal. Como tenemos sodio aquí, lo más probable es que vamos a obtener un carboxilato de sodio. Pero ¿cómo sabemos que se ha dado esta reacción? Porque vamos a obtener un precipitado de plata metálica. La plata metálica se va a precipitar como un espejo y la prueba se llama o reactivo de Tollens positiva o la prueba del espejo de plata. Entonces,
los aldehídos, esto es exclusivo para los aldehídos, con el diamín plata en medio alcalino nos da un carboxilato más la plata precipitada, que es un espejo. Ahora, si queremos tener un ácido aquí, lo único que hacemos es añadirle un poquito de ácido clorhídrico y vamos a tener un ácido carboxílico, teniendo ya la misma forma que tenemos con permanganato o dicromato. Esto es más suave y es exclusivo para los aldehídos. Continuando con los aldehídos, nosotros tenemos esta última forma que es para los alquilbencenos, es decir, un benceno que tenga un grupo alquilo. Y puede ser, como en este caso, un etilo, puede ser un isopropilo, un N-butilo, puede haber dos grupos que estén sustituyendo a los hidrógenos del fenilo, en fin. Entonces, cuando reaccionan con permanganato de potasio exclusivamente, ya saben esto porque eso se ha visto en química orgánica 1, la reacción que tiene el alquilbenceno con el permanganato de potasio nos va a dar siempre el ácido benzoico. Si hubiera otro grupo más alquilo aquí, vamos a tener un doble ácido, ¿correcto? Pero no vamos a tener, digamos aquí, este CH2 y eso se vuelve COOH. No va a haber eso. Se pierden estos carbonos y solamente vamos a obtener el ácido benzoico. Eso es en cuanto a los aldehídos. Ahora, en cuanto a las cetonas como se encuentran en carbonos secundarios, ya no pueden oxidarse más con permanganato, con dicromato, ni con el reactivo de Tollens, ya no pueden hacer eso. Pero sí tienen una reacción muy interesante que se ha copiado de las plantas, ¿no? Que es la reacción de Bayer y Billiger. La reacción de Bayer y Billiger lo que hace es utilizar perácidos para oxidar una acetona y lo que vamos a obtener es un éster. ¿Qué perácidos utilizamos? Utilizamos el ácido perbenzoico, que tiene 3 oxígenos, ¿verdad? El metacloroperbenzoico, el peracético, que son los más utilizados. Estos 3 ácidos van a reducirse y van a oxidar a la acetona a un compuesto que se llama éster, que también hemos visto en química orgánica 1. Entonces vamos a hacer un pequeño mecanismo para mostrar cómo es la oxidación de las cetonas en los compuestos, con los perácidos para oxidarlas a ésteres. Entonces vamos a ver ahora el pequeño mecanismo de la reacción de Bayer y Billiger. Tenemos la cetona. Aquí hemos diferenciado los dos grupos alquilo, que pueden ser los mismos también. Tenemos un perácido, le he puesto R', que puede ser ya cualquiera de los sustituyentes que hemos visto como los 3 ejemplos de perácidos. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, este es un medio ácido, se rompe el ácido y que generamos el percarboxilato, si quieren, el protón y el doble enlace están ahí listos para reaccionar. Se rompe el doble enlace y queda deficiente en electrones este carbono. Entonces todo el grupo que queda de la ruptura o de la ionización del perácido va a este carbono deficiente en electrones y el protón va al oxígeno. Entonces ahora tenemos esta nueva especie, sp cubo, este era sp cuadrado, ¿no? Y se fijan que ahora seguimos teniendo pero los tres oxígenos, ya hemos generado un grupo hidroxilo. Entonces aquí nos bajamos. Este grupo hidroxilo tiene el oxígeno con 2 electrones que no comparte. Entonces viene para acá y lo que tenemos ahora es un doble enlace. Como ya el carbono no puede tener ese doble enlace, algo tiene que ocurrir. Entonces, uno de estos dos grupos alquilo con su R migra hacia este oxígeno, hacia el primer oxígeno. Porque este oxígeno le va a dar el par de electrones al otro oxígeno del percarboxilato. De tal manera que ahora queda esta especie. Fíjense, tenemos el grupo R, tenemos el carbono, aquí se ha generado un grupo carbonilo protonado y tenemos el grupo éster con el R asterístico. ¿Qué pasa con esta otra especie? Ya se ha reducido, era un percarboxilato, ahora simplemente es un carboxilato, se ha reducido. Y como estamos en un medio ácido, este protón va a completar al percarboxilato generando un ácido carboxílico y quedando
completamente establecida, consolidada, la molécula del éster. Entonces, ese es nuestro modo de oxidar una cetona. Ahora, tienen sus limitaciones, por supuesto que tienen limitaciones. Muy grandes los grupos R, muy grande o muy ácido, se puede quemar, en fin. Pero este es el mecanismo, fíjense. Entonces, de una acetona con un perácido, lo que vamos a obtener es un éster y un listo. Entonces, ahora tenemos el pequeño ejemplo que les he dicho. Vamos a utilizar la butanona. La butanona que la hemos puesto de esta manera y hemos diferenciado ya los dos grupos, el grupo metilo y el grupo etilo que están acompañando al grupo carbonilo. Como perácido vamos a usar el ácido perbenzoico. Entonces hacemos el mecanismo. Se adiciona todo el grupo, todo el ácido, y aquí tenemos las reglas. Y continúan el mecanismo que hemos visto, ¿no? Entonces la regla nos dice lo siguiente, que los grupos que migran, el R asterístico que hemos visto, van en este orden. Los mejores para migrar son los alquilos terciarios. Un poquito más complicados para los alquilos secundarios. Luego vienen los grupos fenilo. Finalmente tenemos los grupos primarios, los alquilos primarios. Y ya como última opción, los grupos metilo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es migrar el grupo etilo. Y al migrar el grupo etilo aquí, esta parte va a migrar aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener este, el acetato de etilo. Y vamos a reducir el ácido perbenzoico a ácido benzoico. Entonces ustedes, si no pueden hacer el mecanismo, acuérdense de esta pequeña reglita. ¿Quién va a migrar? ¿El metilo o el etilo? Entonces me acuerdo de la regla. Primero los terciarios, luego los secundarios, luego los fenilos, los primarios y finalmente el metilo. Entonces entre etilo y metilo, el etilo es el que va a migrar y tenemos como resultado un compuesto oxidado, una acetona oxidada a un éster. ¿Qué éster? El acetato de etilo. ¿Y quién se reduce? Se reduce el ácido perbenzoico a ácido benzoico. Entonces, fíjense que es bien fácil la oxidación. Esto, como ya sabemos, nos va a servir para hacer reacciones de síntesis orgánica. Bueno, ahora vamos a hacer otra reacción que tienen los aldehídos y cetonas, que es la reducción. Como hemos visto, podemos reducir, podemos oxidar. Vamos a reducir ahora. ¿Cómo vamos a reducir? Vamos a reducir de dos formas al grupo carbonilo. Podemos reducirlo como alcohol o como hidrocarburo. Vamos a hacer primero para la reducción de alcoholes. Entonces, para esto necesitamos las sales complejas que son las mejores. Tenemos el boruro de sodio o el hidruro de litio y aluminio. 4 hidruros, un boro y un sodio, un litio y un aluminio. El hidrógeno ahora está como hidruro, no como protón, tiene carga negativa. Entonces tenemos el grupo carbonilo y ionizamos el borohidruro o el hidruro de litio y tenemos ahora, fíjense esta especie, ¿no? Tenemos el aluminio negativo y los 4 hidruros. Se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, un hidruro va al carbono deficiente en electrones y se adiciona ahí y toda esta especie que está cargada positiva y negativamente también se adiciona al oxígeno, generando un alcóxido con el aluminio, hidrógeno y 3 hidrógenos. Y aquí tiene que estar negativo, por si acaso aquí me he olvidado la carga. Entonces, este es un alcóxido. Este alcóxido lo vamos a representar como un RO. Utilizamos una segunda molécula del aldehído y hacemos lo mismo, generando ya 2 grupos alcóxido y habiendo perdido 2 hidrógenos. Ya tenemos un doble alcóxido. Y nuevamente una tercera molécula utilizamos del grupo carbonilo y ya tenemos 3 grupos alcóxidos y un solo hidruro. La carga sigue siendo negativa aquí por si acaso, perdón. Y usamos finalmente una última molécula de aldehído acetona que queremos reducir y tenemos ahora el aluminio sustituyendo sus 4 hidruros por 4 grupos alcóxidos.
la carga negativa porque ahí va el litio, ¿verdad? Y finalmente que lo podemos expresar de esta manera ya como una molécula neutra. Ya estaríamos un tetraalcóxido de litio y aluminio. Se hace una hidrólisis ácida muy fácil y tenemos 4 moléculas de alcohol. Entonces, por cada molécula de hidruro de litio y aluminio o de borhidruro de sodio tenemos 4 moléculas de alcohol, reducido el grupo carbonilo. La otra posibilidad es hacer una reducción directamente a hidrocarburos. A veces no necesitamos alcoholes. Reducir alcoholes es muy difícil. ¿Ya? Prácticamente no podemos reducirlos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas dos otras maneras de reducir directamente hidrocarburos, eliminando completamente el oxígeno de la molécula. La primera es la reducción de Clemensen, y ya tiene nombre, si se fijan ustedes, porque son mecanismos muy específicos y muy complejos que en realidad muchos de ellos no han sido siquiera dilucidados. Entonces tenemos el grupo carbonilo y utilizamos una amalgama de zinc en medio ácido clorhídrico y a reflujo. Reflujo ustedes ya han hecho en laboratorio de orgánica 1, entonces ya saben cómo hay que tratar esto. Entonces tarda horas, pero al final se ioniza el zinc, se ioniza el mercurio, proporciona electrones, y también aquí el ácido clorhídrico se ioniza, y como les digo, el mecanismo es incierto, y lo que obtenemos es un hidrocarburo. ¿Ya? Directamente se pierde el grupo carbonilo y vienen los hidruros, y generamos un hidrocarburo. Y el otro método es la reducción de Wolff-Kishner, que utiliza un compuesto que lo hemos utilizado a tiempo. Hace un tiempito cuando hacíamos la adición de derivados del amoníaco. Tenemos el grupo carbonilo, la hidracina, imagínense que la hidracina también es un agente reductor, y en medio ácido y un reactivo, en realidad un solvente que es el dietilengglicol, a ver si ustedes tienen tiempo para ver su fórmula. Lo mismo es, este sí que es un mecanismo muy entreverado, muy enredado, que no sé si realmente es el que existe en realidad, pero el resultado es que tenemos un hidrocarburo, ¿no? Se pierde completamente el grupo carbonilo y tenemos el hidrocarburo. Entonces tenemos la reducción a alcoholes con las dos sales complejas, borohidruro de sodio o el hidruro de litio y aluminio, y hemos visto el mecanismo, o la reducción a hidrocarburos con los dos mecanismos o métodos, la reducción de Clemensen y la reducción de Wolff-Kishner. También podemos utilizar la hidrogenación catalítica, es decir, hacer reducir un grupo carbonilo con hidrógeno y con una serie de condiciones. Eso se hace a nivel industrial, pero hay que tener cuidado con esto. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.